la doctora Heidi Mack, quien es personal adscrito al Hospital Central de Valencia, la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejeda. De igual manera, ejerce función en el área de posgrado de infectología por la Universidad de Carabobo, nuestra casa que vence la zona. Doctora, agradecida que se encuentre con nosotros el doctor Iker Núñez, mi persona, la licenciada Mariela Acevedo, en Examen Examen, un programa que sale a través de Ecovisión, el canal que nos une. Bienvenido. Muchísimas gracias por haberme invitado, un placer por estar con ustedes y con toda la audiencia. La doctora Heidi Mago hoy nos ha complacido con este pequeño interrogatorio, estas preguntitas que le vamos a hacer relacionados sobre el tema del uso de antibióticos, doctora, porque hemos estado preguntándole a la comunidad, leyendo en las redes sociales, cómo muchas veces tenemos un uso indiscriminado de antibióticos. Yo le preguntaría, sería mi primera pregunta, y seguro que es la duda que tiene Mari también por acá. ¿Usted considera, doctora, que estamos usando nosotros los médicos los antibióticos correctamente y los pacientes a la hora de tomarlos? ¿Qué usted cree de ese problema? Bueno, definitivamente el uso de los antibióticos se ha hecho demasiado popular y eso ha favorecido que en muchas instancias las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos y posteriormente toca enfrentar pacientes con infecciones por gérmenes altamente resistentes de muy difícil tratamiento. Y eso es consecuencia de que por una parte los pacientes se automedican. A pesar de que existe una reglamentación nacional que impide la prescripción de antibióticos sin récipe, en muchos establecimientos venden los antibióticos sin récipe médico. Y por otra parte, lamentablemente muchos de nuestros colegas sienten que si no indican antibióticos no se sienten de todo tranquilos. A pesar de que muchas veces la infección no amerita tratamiento con antibióticos porque se trata de una infección viral que, como ya sabemos, no requiere de que se prescriban antibióticos. Doctora, yo he tenido como experiencia, por ejemplo, que me vienen a pacientes y me dicen: ay, doctor, empecé con un dolorcito de garganta y estoy tomando ampicillin porque una amiga, una prima lo está tomando, o un vecino. Sí. ¿Qué usted cree de eso? Sí, eso es lo más común. Es lo más común, ¿verdad? Antes era inyéctate un Incocin que con eso se te quita. O un Benzetacil. O un Benzetacil que con eso se te quita. Lamentablemente eso sigue ocurriendo y las mamás recetan a las amigas y recetan a los niños de las amigas y dicen que de médicos, poetas y locos todos tenemos un poco, y definitivamente en el tema de los antibióticos eso pareciera ser muy común. Mi recomendación definitivamente es: cuando usted considere que tiene un proceso infeccioso, consulte al médico. Y a los médicos, si solamente prescriban antibióticos si están seguros y tienen la evidencia de que existe una enfermedad infecciosa que va a mejorar con el uso de antibióticos. Porque lo que estamos viviendo, sobre todo en los centros hospitalarios, es una epidemia que es peor que la pandemia que estamos viviendo en este momento y que nos tiene con el tapabocas puesto, que es la epidemia de gérmenes resistentes a los antibióticos. Es muy difícil tratar. Doctora, y eso se demuestra muchas veces cuando, por ejemplo, cuando hacemos un cultivo a un paciente, que hacemos el informe del antibiograma, todo está para la izquierda donde dice que todo está resistente. Así es. Entonces a veces nos quejamos y bueno, ¿con qué vamos a curarnos si tenemos una lista grande de resistentes y apenitas de sensible es una cosita chiquitica así? O a veces ninguno, doctora. O a veces ninguno, o a veces nos ha pasado, sobre todo en pacientes que han pasado por centros hospitalarios y que han recibido diferentes esquemas de antimicrobianos, algunos indicados con base a un cultivo, otros indicados con base a conocimientos empíricos o estadísticas, y que cuando nos llaman a nosotros como infectólogos prácticamente nos quedan muy pocas alternativas para el tratamiento, en su mayoría medicamentos más tóxicos o más costosos o de más difícil obtención a nivel del mercado nacional. Económicamente mucho más difíciles de adquirir. Exactamente. Y eso no ha sido por falta del trabajo de la Sociedad Venezolana de Infectología, porque siempre ha estado muy activa, no solamente en las redes sociales, que eso es muy nuevo ahora, sino también a lo largo de toda la historia en los hospitales, en los comités de infecciones, en la radio, ¿cierto? Imani, ¿qué te parece? Tú que has leído tanto y me habías comentado en estos días sobre los doctor Indara.
tú porque se ve reflejado en la comunidad que ahora todo es online. Pero esa parte mística que le enseñaron en la universidad a los médicos, sobre todo semiología, que tienes que auscultar al paciente, preguntarle, porque a veces el paciente llega y se sienta en una silla y no es tanto por mencionar una enfermedad, no sé, sífilis, sino la carga emocional que ese paciente tiene, y aparte que la amiga de la amiga y el vecino que es médico le dijo que la otra, contraproducente toda esa cantidad de antibióticos, esa información se está manejando. Absolutamente. Yo pienso que la telemedicina tiene sus limitaciones. Exacto. Y usted dijo pues varias de ellas. Lo primero es que se pierde el contacto directo con el paciente y se pierde la posibilidad del examen físico, que un buen interrogatorio y un buen examen físico son el 80% de un apropiado proceder en el manejo de un paciente. Eventualmente la telemedicina puede tener utilidad en el seguimiento de un paciente. Ya una vez que ya tú lo interrogaste, lo examinaste y tienes bien clara cuál es su historia clínica, que el paciente te mande algunos resultados por internet y que tú puedas tomar algunas decisiones, pero ya habiendo manejado al paciente directamente es una cosa. Otra, muy diferente, es pretender hacer un diagnóstico y un tratamiento, todo por medio de redes sociales. Claro, Me parece que eso tiene muchas limitaciones, por lo menos para los que nos formamos en la vieja escuela. No sé si los de la nueva escuela se les haga más fácil, pero definitivamente el contacto persona a persona, el ver los ojos al paciente, el hablar con él, no se puede hacer independientemente de lo que digan a través de la pantalla. Usted se imagina, usted que es infectóloga, porque ya me pasó a mí, que un paciente le diga que tenga secreción uretral, no se le mande las fotos y los videos. Nos ha pasado, secreciones uretrales, úlceras genitales, o te mandan una fotografía de una lesión de piel, doctora, mire lo que tengo, y entonces te la magnifican y tú te imaginas que se trata de una lesión que tiene de 10 centímetros de diámetro y cuando ves al paciente tiene una ronchita de 5 milímetros y estaba haciendo una gran alarma. Y como dijo la licenciada Mariela hace ratico, que dijo algo muy importante, es que hay que tocar al paciente, usted lo reafirmó. O sea, es importante que nosotros nos acerquemos al doctor, que el doctor nos examine, nos oculte, nos vea, que el doctor nos toque y nos palpe. Luego, como dice la doctora, si uno de verdad necesita unas interconsultas, está bien, por el tema de la pandemia podemos mandarle unas fotos al doctor por WhatsApp, pero lo ideal es estar en contacto con el paciente, con las limitaciones y la distancia física para evitar infecciones. Y de hecho, doctor, ahorita que hablábamos de la resistencia a los antibióticos y del uso indiscriminado de antibióticos, para volver un momentico a ese tema, usted no ha visto cómo hay tantos pacientes hoy que tienen enfermedades de transmisión sexual, digamos, por ejemplo, como gonorrea, cómo se automedican. ¿Qué usted me pueda decir? ¿Le ha pasado eso? Sí, absolutamente. Y lamentablemente estamos claros de que existen cepas resistentes de Neisseria gonorrea, e incluso ya resistentes no solamente a la penicilina, sino al ceftriaxona, que es la droga que se está utilizando de primera línea. Y hay una cepa Nueva Delhi que es resistente también al ceftriaxona. Por lo tanto, el automedicarse en ese tipo de patología puede tener muchísimo riesgo, no solamente de que la enfermedad se complique con una gonorrea, con una enfermedad gonocócica diseminada, sino el riesgo de que contagies esa cepa resistente a otras personas, porque en el acto médico no solamente se incluye la prescripción del medicamento, sino la educación del paciente en la prevención de nuevas enfermedades. Y en el caso específico de las infecciones de transmisión sexual, promover el uso del preservativo y el uso de medios de barrera para impedir el contagio no solamente de la gonorrea o de la sífilis, sino de otras enfermedades más severas y más difíciles de manejar, como en el caso del VIH o de la hepatitis C. ¿A usted no le parece, por ejemplo, que ahora en medio de la pandemia todo el mundo usa tapabocas, o la mayoría usamos tapabocas, y sin embargo a las personas a veces se les olvida usar el condón, porque se les olvidó la pandemia del HIV y también se les olvidó que existe la gonorrea, que existe la sífilis, que existe el linfogranuloma, que son otras enfermedades? Sí, eso es verdad. Y lamentablemente en el venezolano no tiene cultura de uso del preservativo. Y es muy difícil venderles la idea de que lo utilicen porque no consideran que tengan riesgo. De alguna manera el pensamiento mágico les hace creer que eso a ellos no les va a pasar, puede que le pase a otros, hasta que llegan aquí a la consulta con una prueba positiva de VIH y bueno, a ti también te pasó. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Qué susto. Cuando se hubiera podido prevenir solamente utilizando, así como usamos el tapabocas, utilizando el preservativo, que de hecho no lo vas a utilizar todo el tiempo, sino que solamente cuando vayas a tener las relaciones.
Doctora, ¿y cómo hacer para llegar con toda esta información de una manera más sencilla? Hay un programa de salud a nivel de la escuela media, por decirlo, bachillerato, porque esta nueva generación está un poquito desorientada a raíz de todas las mismas situaciones que se viven día a día. Mira, en este momento no sé cómo Ajá. está el programa de educación sexual y de educación en prevención de enfermedades de transmisión sexual en las escuelas medias y en primaria. Y ahorita me imagino que será muchísimo más difícil cuando toda la educación es online. Pero yo pienso que eso es algo que se tiene que aprender desde el hogar. Eso no lo enseña el maestro, eso no lo enseña el profesor. Los padres tenemos que hablar de manera explícita a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos adolescentes, todo lo relacionado con los riesgos de la vida sexual. Esa es la primera escuela. Y esa es la primera Y que escuela. no puede fallar. Esa es la primera escuela y no Si puede esa fallar. escuela falla, si enseñamos a los muchachos, máximo. como dicen, que de mosquito para arriba tú vas cacería y que no importa que, No. que tengas relaciones con varias personas y que llevas una vida promiscua, difícilmente. Si el niño no tiene el consejo y el ejemplo en su casa, el maestro va a poder cambiar la manera de pensar. Eso es cierto. Qué conversación tan interesante, ¿verdad? Tan importante y tan amena con la doctora Heidi Mago. ¿Qué consejo le daría usted a todos los televidentes, a la población en general, a sus pacientes, antes de tomar un antibiótico sin prescripción médica, doctora? En principio no tomen antibióticos si no tienen la prescripción de un profesional y preferiblemente, y me perdonan que me haga de alguna manera promoción, preferiblemente de un infectólogo. En alguna oportunidad yo vi una conferencia de un premio Nobel en un congreso en oncología y él decía que a nadie se le ocurriría tomar un medicamento para el cáncer sin prescripción de un oncólogo. Mire, no Sin embargo, hasta la cocinera prescribía antibióticos. Y los antibióticos deben ser prescritos por expertos y sobre la base de una estadística bien soportada o de un cultivo que demuestre que ese antibiótico realmente va a ser eficaz. Y en la dosis apropiada, por el tiempo apropiado, para garantizar que sea lo suficientemente eficaz como para erradicar la infección. Recordemos que también los antibióticos modifican la flora intestinal y modifican toda nuestra microflora y eso también favorece no solamente la resistencia bacteriana, sino alteraciones orgánicas que pueden generar complicaciones. ¿Estamos a tiempo todavía de evitar esta pandemia de resistencia bacteriana, doctora? Yo creo que ya hemos perdido muchísimo tiempo. La epidemia de resistencia bacteriana ya se está decretando desde el año 1990 y lamentablemente la industria farmacéutica ha dejado de invertir en nuevos antibióticos porque no ha terminado de salir el antibiótico del mercado cuando ya aparecen cepas resistentes a ese antibiótico. Y si no frenamos el uso de antibióticos, vamos a perder una herramienta que fue mágica durante mucho tiempo para evitar infecciones muy graves. Bueno, fíjese que eso es así, Mari, que se empezó, por ejemplo, de los primeros antibióticos fue la penicilina y hoy la penicilina es resistente. ¿A qué porcentaje aproximadamente, doctora? Para que Bueno, dependiendo del germen, ya prácticamente todos los estafilococos son resistentes a la penicilina y también a las penicilinas que se utilizan para el estafilococo. Nosotros hicimos un trabajo en la terapia intensiva del Hospital Central ya hace casi una década en la que prácticamente todos los estafilococos que se aislaban de la terapia intensiva eran resistentes no solo a penicilina, sino también a meticilina. Eso nos lleva a tener que utilizar antibióticos más costosos y más tóxicos como la vancomicina, como el linezolid, que son sumamente costosos porque pues perdemos herramientas importantes al utilizar de manera alegre los antibióticos para infecciones que realmente no lo ameritan. Doctora, agradecidos porque realmente fue una explicación muy técnica, científica, para que la productividad que nos escucha a través de exámenes de salud aclare dudas y sepa que no puede tomar antibióticos como tomar agua, que tiene su riesgo. Le vamos a indicar a la colectividad, a nuestra audiencia, que usted tiene consulta privada en el Policlínico Centro Valencia, La Viña, como lo conocemos usualmente, en el consultorio 321. Ante una duda que tenga que ver con infección, la doctora Heidi Mago estamos seguros que va a servir de mucho en su situación particular. Aparecerá en cintillo su Instagram, su correo, para que cualquier duda que tengan la puedan contactar. Bueno, con mucho gusto.
Bueno, entonces volvemos al estudio. Gracias, doctora, por estar con nosotros acá. Y Gracias a ustedes. estoy seguro de que vamos a hablar muy pronto sobre el tema de transmisión sexual acá en Examen en Salud. Con Volvemos al toda estudio. seguridad. Gracias. Hasta luego.